Lo que pretendo explicar en este gráfico son la lógica de la construcción político-jurídica que parte desde las bases sociales políticamente dominantes y se estructura en función del cumplimiento de sus propios intereses. Segundo, los distintos niveles de incidencia política que nos corresponden a las personas con discapacidad y a sus organizaciones representativas. Y tres, los resultados esperados como resultado de cada proceso de incidencia. Durante estas jornadas se debatieron múltiples instancias de reforma legal. Al respecto solo señalaré que las reformas legales pueden ser alcanzadas de distintas maneras, pero las únicas que pueden sostenerse en el tiempo y resultan aplicables son aquellas que se basan en consensos sociales amplios. Por esta razón, los procesos de lobby o cabildeo deben ser amplios, convocando a otros sectores que puedan estar involucrados, en particular a los grupos sociales con activismo político y a las organizaciones que actúan en la defensa de los derechos humanos. Así, en este sentido, es necesario que a los procesos de lobby o cabildeo para reforma legal se los acompañe del segundo y tercer nivel de incidencia que habíamos mencionado anteriormente. En el segundo nivel deberá trabajarse sobre formación de jueces, Ministerio Público, curadores, este grupo es particularmente importante, profesionales de la salud mental, sindicatos de trabajadores de la salud mental, trabajadores sociales, abogados, estudiantes de derecho, partidos políticos, directores de hogares, centros de día u otras estructuras institucionalizantes como escuelas especiales. Todos estos colectivos políticos deben comprender los preceptos del cambio de paradigma como un bien social y saber que el cambio de legislación implicará un cambio de las estructuras político-económicas que no amenazará necesariamente, por ejemplo, sus puestos de trabajo, los que deberán ajustarse así en sus prácticas al nuevo paradigma. Por supuesto, las principales reticentes entre las distintas estructuras políticas son aquellas beneficiadas con ganancia económica. Por ello, el proceso de reforma política debe ser necesariamente público, reasignando transversalmente entre las distintas instancias de gobierno los recursos económicos, de manera de no sumar, salvo que resulte inevitable, la confrontación con las estructuras de mercado en una primera etapa. Quiero dejar a salvo esta última posición de malos entendidos. No me refiero a abandonar la tarea de desarticular las estructuras de mercado, solo a esperar la oportunidad política tras la consolidación de lo público, que al fin y al cabo es quien atiende a las condiciones de pobreza. La distribución de recursos, hoy concentrados en el sistema de salud y habitualmente mal administrados, deben darse de la mano de un proceso de reforma del modelo médico hacia sistemas de salud comunitario y territorial. Caso contrario, enfrentaremos una expulsión de lo residual para las estructuras de salud con el único fin de potenciar la concentración del modelo médico dentro de lo económicamente más explotable. Las estrategias de intervención en cada nivel variarán de contexto a contexto. Sin embargo, es necesario sincerar nuestros posicionamientos políticos y crear frentes lo más homogéneos posibles para navegar en el mismo sentido, sin abandonar las identidades propias de cada organización social o política. Las organizaciones de personas con discapacidad debemos priorizar nuestras áreas de acción en el primer y segundo nivel de incidencia para que sea la propia superestructura del Estado la que, acompañada por nuestro movimiento y en estrecha consulta, avance con las campañas de concienciación y la transversalización en las políticas educativas debe ser el principal foco de trabajo para que el proceso de concienciación resulte eficaz en el mediano plazo. También en este punto es muy relevante tener en consideración las buenas prácticas. Poner de relevancia las buenas prácticas habitualmente también opera como un buen mecanismo de incidencia en los procesos de concienciación social. Esta propuesta de acción política a las organizaciones de personas con discapacidad permite, según nuestra consideración, visualizar el camino
hacia las reformas políticas necesarias y excluyentes que cada parte de nuestro colectivo debiera perseguir para que el ejercicio de la capacidad jurídica no resulte solo un interesante ejercicio intelectual. El involucramiento de las personas con discapacidad intelectual en la participación política dentro y fuera de sus organizaciones y la promoción y el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad psicosocial, como Fundamental Colombia, son una prioridad políticamente estratégica para el desarrollo sostenido de la incidencia necesaria para alcanzar el resultado esperado. Debemos planear nuestras acciones, definir internamente nuestros objetivos y posicionamientos políticos, sincerar nuestra capacidad de acción y unificar nuestras metas posibles. La efectiva implementación de la Convención no puede quedar librada a la buena voluntad de los Estados, sino que solo será el resultado de nuestras acciones. Solo así podremos consolidar nuestro movimiento de manera plural e integrado en las acciones políticas de los restantes movimientos sociales. Gracias.